Por favor, Woody, hazlo tú. Sí, ya. Está bien. Sensacional, eso sí es impresionante. Sí, creo que quedó bastante bien. Es exactamente lo que yo habría hecho, amigo. ¡Ya te vi! Hola amigos, bienvenidos a Textus Autos. Hola amigos, Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Hey Serge, un nuevo programa. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues a mí se me ocurrió hacer uno de autos. ¿Cuáles son los autos más famosos del mundo mundial? De siempre y por siempre y de este planeta y las galaxias circundantes. Yo creo que los del cine, ¿no? ¿Se te hace que los del cine? Son los que se me ocurren. Si tú me preguntas cuál es el coche más famoso, yo creo que el DeLorean de Volver al Futuro. Es lo que a mí me habían dicho, pero yo no me acordaba cómo se llamaba. Cuando me dijeron Volver al Futuro dije, sí, ya sé cuál. Yo te tengo otro. ¿Cuál? ¿Herbie? ¿El bochito? Ese es por una pinche película. El Todos Batimóvil. son por una pinche película. No, bueno, el Batimóvil. ¿Cuál ¿Cuántos Batimóvil tiene más versiones que, no sé, que la canción de Volver al Futuro, güey? Pues está como el Aveo, ¿cuántas versiones hay? Como el Figo. No, el Afeo tiene nomás dos, o sea, el comprado y el acabado, o sea... Pero el Batimóvil, cada película, el de la serie de televisión, que era mi favorito, era uno. Y de hecho era basado en un concepto de Lincoln, se llama Lincoln Futura, ¿no? Y es el que más me gusta, es el primero, el de la serie de televisión. Luego, en las películas, cada película viene uno y son capaces de hacer todo. O sea, unos son tanques de guerra, otros hasta... O sea, la perforadora que está haciendo aquí el túnel del tren ligero de línea 3 se la pela el Batimóvil de algunas películas. Entonces, pero sí, el nombre Batimóvil es muy conocido, es verdad. Pero ya hablándolo ya en serio, digámoslo, Ajá. ¿no será el Mustang? ¿De coches fuera de película? Sí, o sea, famosos, pero famosos Mira, por lo buenos, por lo que trascendieron. Sí, puede ser, mira, hay algunos íconos, ¿no? de los coches a escala global. El coche más vendido del mundo es el Corolla, pero no es el coche más famoso. Un Mustang es mucho más famoso que un Corolla, obviamente, porque tiene que ver con deseo o con historia. Yo siento que si no está en una de esas cosas, no entra, ¿no? O sea, lo de las películas, bueno, eso es, igual le podemos hacer algo aparte, pero así famosos por icónicos, por desempeño, etc. El Mustang es de los más longevos, ¿no? El Mustang ya tiene 53 años. Pero, por ejemplo, el Corvette tiene más, ¿no? El Corvette es de 1957, es un coche que cumple 60 años este año. Y es un coche, bueno, creo que de hecho es 56, creo que lo cumplió el año pasado, ¿no? Pero como es un coche que se vende mucho menos, porque es más caro, o sea, es de deseo y eso, pero no todo el mundo tiene acceso a él. Por historia, yo creo que el bocho es de los más famosos. Es lo que te iba a preguntar, pero ¿no crees que es más para... Yo creo que el bocho México? es más famoso que el Golf, no, es a escala global. ¿Sí? El Golf vendió más que el bocho, ¿eh? El bocho vendió alrededor de 23 millones en el mundo y el Golf vendió más de 27, 28 millones. ¿No? Pero creo que el bocho es más famoso que el Golf, o sea, a pesar de que el Golf vendió más. Porque fue icónico en una época donde había muy pocos coches y el bocho era uno de los mega coches en términos de volumen de ventas, ¿no? Entonces, digamos, la proporción de cantidad global de autos para cantidad global de bochos era muy alta. No sé cuál sea la proporción, pero vamos a decir un número al azar. Digamos que 10% de los coches del mundo eran bochos y eso lo hacía muy fuerte. Y Corolla o Golf ni siquiera se acercan a esas proporciones, porque hay mucho más coches hoy que lo que hubieron durante la vida de esos dos, ¿no? Entonces creo que esos dos, el Corvette, insisto, es también uno de los famosones, y sí a escala global, ¿eh? O sea, Mustang y bocho son famosos a escala global. ¿Qué más poder hacer? Yo creo que tenemos que regresar un poquito a autos también europeos de la mitad del siglo pasado, por ejemplo, el Cinquecento, que era muy famoso en Italia, en Europa de alguna manera, y que volvió a ser famoso globalmente con su relanzamiento en 2007. ¿No? ¿Qué más? ¿Tú crees que pueda llegar Mini.
¿no? Bueno, síguele, ahorita te pregunto. Mini también, Mini es parecido al fenómeno del 500, también era un coche popular. Así como el 500 era el bocho italiano, Mini era el bocho inglés. Y después que las marcas lo volvieron a lanzar, Fiat en el caso del 500, Fiat es la marca original, y BMW en el caso de Mini, porque compró a Mini, los hicieron como de nicho y más caros, etcétera, y eso, y lo desvirtuaron tantito. Lo mismo con el Beetle, ¿no? El New Beetle, o solo Beetle en México, nunca tuvo, a pesar de que fue más exitoso de lo que Volkswagen pensaba que iba a ser, nunca tuvo ni remotamente el mismo éxito del bocho original. Dos cosas, ¿dónde me dejaste a Ferrari? Ferrari es famosa como marca, no tanto como coche. O sea, hay algunos modelos icónicos de Ferrari, ¿no? El Testarossa creo que es más icónico, el F40, ¿no? El 355. O sea, hay Ferraris icónicos, pero la marca en sí, más por su historia de Fórmula 1 y eso, es como Alfa Romeo. Alfa Romeo también es muy icónica por su pasado de guerra, etcétera, pero un coche específico de Alfa Romeo que digas, ninguno creo que sea como el Mustang o el Bocho. No han llegado a esos niveles. ¿Cuál es el carro que sería como el Corolla, el que se vendió muchísimo a nivel mundial, pero no alcanzó esa fama, ¿no? ¿Cuál otro habría que te acuerdes? La Ford F-150. Oh, eso sí podría ser, pero pues como que Exacto, a eso voy. no prende, ¿no? Mira, lleva más de 30 años como el más vendido de Estados Unidos. Las pickups Ford, la F-150 en específico, creo que 17 o 18 años como el vehículo más vendido en Estados Unidos. El año pasado se vendieron 860,000 F-150 solo en Estados Unidos, sin contar México y Canadá. Son los otros únicos dos países donde se vende de manera formal y regular, ¿no? Entonces es un vehículo, pero como es de un solo país, es como la Liga Mundial de Béisbol, o sea, es mundial de Estados Unidos, ¿no? Es la World Series. Sí. Oye, ¿y tú crees que el Tsuru Buen Camino se pueda volver un icono mundial? No, mexicano sí. O sea, mexicano, obviamente el Tsuru es uno de esos, ¿no? Pero a escala global, no. Oye, 187,000 pesos andaba. Creo que Hay por una ahí versión escuché. sin aire acondicionado, 172,000 pesos, con aire acondicionado 186, y 900 tal vez, sí, 187,000 pesos. Bueno, pues Serge, yo creo que ya se nos fue el tiempo. Va, Igual, hecho. amigos, Está bueno. nos vemos, bye. Gracias, Lalo. Adiós. Entra a Tixus.com, ya que somos el portal de anuncios más completo. Tenemos disponibilidad en 34 países y en 8 idiomas diferentes. Además de que toda nuestra plataforma es muy sencilla de utilizar y lo mejor es que es totalmente gratis. Pero si no estás interesado en vender y lo que quieres es comprar, Tixus te ayuda a encontrar lo que necesitas. Si pones alguna palabra clave en nuestro buscador, te dará varias opciones para que así encuentres lo que tanto buscabas. Hola chicos, ¿les gustó el video? Dale me gusta, comparte y suscríbete. Si quieres ver más videos, dale click aquí.